A 10 años, la masacre y quema de cadáveres de esta semana en San Miguel Totolapan, Guerrero, guarda una clara similitud con el modus operandi descrito hace una década por presuntos participantes en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Intervención respetuosa. El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó la liberación de Emilio Lozoya y recordó cómo, respetuosamente, intervenían él y el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, para frenar decisiones judiciales contrarias. Grilla y despidos. Los relevos anticipados en la presidencia del Tribunal Electoral provocan despidos masivos de personal. Un empleado amenazado para renunciar nos lo detalló. Notas del jurado. A un año del veredicto contra Genaro García Luna en Nueva York, Milenio tuvo acceso a la información que revisó el jurado antes de declararlo culpable. Buenas noches. 2 días después del enfrentamiento entre grupos criminales rivales en San Miguel Totolapan, Guerrero, que derivó en la masacre cometida por los Tlacos contra 17 integrantes de la familia michoacana, el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello emitió un comunicado en el que condenó lo ocurrido, reiteró la necesidad de que se adopten medidas preventivas y la instalación de una base de operaciones de las autoridades que puedan disuadir las confrontaciones en la sierra de la región de Tierra Caliente. También advirtió la posibilidad de que ocurra otro enfrentamiento en las comunidades de Buenavista y Tetela del Río, en el municipio de Leodoro Castillo, ya que se asegura en el comunicado actualmente se encuentran rodeados por un grupo criminal. Sobre la masacre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció esta mañana que no tenía mucha información de lo ocurrido. Se limitó a decir que se trató de un enfrentamiento entre bandas, del que se tenía confirmada la muerte de 12 personas. Se presume, falta tener toda la información, que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia, hasta ahora comprobados 12 muertos, sí. Esto de acuerdo al reporte de las 11 de la noche. Hay ya un operativo en la región desde ayer, pero no tenemos más información. Vamos a dar a conocer en el transcurso del día lo que realmente sucedió. Ya terminó el día y no hubo más información del gobierno federal ni del de Guerrero, por lo que siguen las dudas sobre el número total de víctimas. En las imágenes divulgadas ayer se aprecian al menos 17 cuerpos, de los cuales la Fiscalía de Guerrero informó ayer que solo localizó 5, cuando ya habían pasado más de 24 horas de los hechos. Las víctimas no aparecen en el reporte de homicidios diarios del gobierno federal, pues Guerrero reportó 4 homicidios dolosos cometidos ayer. Al analizar las imágenes de la masacre de San Miguel Totolapan, concluimos que representan la primera prueba en video del modus operandi de ese grupo criminal para deshacerse de sus víctimas, el cual han utilizado al menos desde hace 10 años. Coincide con el relato de presuntos criminales que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. Presuntos integrantes de Guerreros Unidos, el grupo criminal del cual salieron los actuales miembros de los Tlacos. Los testimonios anteriores eran solo relatos. Algunos aportados en 2014, otros en 2015, fueron desestimados por tortura. Pero hay un testimonio limpio, el de Juan Miguel Pantoja Miranda, el pajarraco, detenido en el 2018, quien fue entrevistado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su descripción de lo que supuestamente hicieron con los 43 en el basurero de Cocula tiene claras similitudes con lo que esta semana hicieron los Tlacos en San Miguel Totolapan. Este es un trabajo de Emir Castañeda. Las imágenes reveladas ayer tras un enfrentamiento que dejó 17 muertos en San Miguel Totolapan, Guerrero, son la primera evidencia en video de un modus operandi que ha sido utilizado al menos desde el 2014 por el grupo criminal Guerreros Unidos y del cual salieron los actuales Tlacos o el Cártel de la Sierra. Según la declaración de Juan Miguel Pantoja Miranda, alias el pajarraco, involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y que fue revelada por Alejandro Domínguez en 2021, los Tlacos y Guerreros Unidos utilizaron el mismo método para cremar a sus víctimas. Ambos formaron una cama de piedra de varios centímetros de altura. En el caso de Ayotzinapa, colocaron llantas. Después pusieron madera y sobre ella los cuerpos de las víctimas a las que rociaron de combustible para después prenderles fuego.
Fueron 3 camas de cuerpos los que se pusieron del piso hacia arriba. Eran aproximadamente 2.50 metros, de largo unos 8 metros, de ancho unos 4 metros, y que a estos les prendió fuego el Duvalín. De acuerdo con expertos en criminalística, la similitud de las masacres también se aprecia en el lugar en el que sucedieron. Terrenos a cielo abierto, ubicados en zonas boscosas y alejados de lugares habitacionales. Con 10 años de diferencia, Guerreros Unidos y los Tlacos utilizan ese método de cremación principalmente con los grupos contrarios, que en 2014 eran los Rojos y en 2024 la familia michoacana. Vengan por las cenizas nomás, hijos de la... Así se matan, hijo de tu puta madre. Y así te los voy a regresar todos los que me mandes, hijo de tu puta madre. Mira, coche fresa, maricón. Greñas de mula. Ahora se va a ver chicharrones, hijos de la... Fuera, sale, una. ¡Que ardes en el infierno, culo! Mira, coche pescado. Mándame más pendejos. Las imágenes además demuestran que no fue necesaria una gran cantidad de combustible y madera, ni se generó un incendio forestal, como le indicó el estudio publicado en la revista de la Asociación Internacional de Ciencias de Seguridad contra Incendios en 2018, y por la cual se ha desechado la versión de que los normalistas fueron cremados en el basurero de Cocula. Milenio Noticias. En Chilpancingo, donde sí hay tregua, la gente intenta retomar sus actividades, pero con miedo. Omar Brito recorrió las calles de la capital de Guerrero. Buenas noches, Omar. Alejandro, muy buenas noches. Efectivamente, Chilpancingo vive una tregua. Se vive de alguna manera una tensión, pero eso ha permitido también a las personas retomar un poco su vida cotidiana. Hemos estado ya ahí, hemos visto cómo el transporte público, que era uno de los mayores problemas que había paralizado a Chilpancingo, debido a que, bueno, pues muchos de estos transportistas vienen de zonas justamente de la zona hegemónica de los Ardillos, y que se les acusa incluso estar en contuberio con ellos, y que ha causado conflicto con los Tlacos. Y bueno, pues hemos visto incluso, bueno, pues al menos 7 choferes muertos, 5 vehículos incendiados. Bueno, después de toda esta violencia, la iglesia, específicamente el padre Filiberto Velázquez, ha intervenido, logró una tregua, logró que, bueno, pues estos dos grupos estuvieran un poco en paz, o sea, se logró que los dos contuvieran esta violencia que habían tenido en días pasados. Y bueno, pues con eso regresó el transporte público, regresaron los menores ya esta semana a las escuelas, sobre todo, bueno, pues a las clases que no sean en línea, porque todavía muchos continuaban en línea. Pero bueno, pues parte de lo que nosotros pudimos atestiguar y lo que pudimos recorrer con estos testimonios es esto, y lo que nos dijeron habitantes justamente de Chilpancingo. Vamos a escuchar. Desde el fin de semana pasado ya estuvo más tranquilo, ya más relajado, ya pudimos salir hacia nuestras actividades, porque sí, definitivamente no está como estaba ahorita. O sea, había poquita gente en la calle, sí, casi no salíamos por los niños. Aunque digan las autoridades que están trabajando, pero yo creo que falta más trabajo. Pues un poco más tranquilo y estamos un poco más seguros también. Desafortunadamente pasa a traer a terceros toda esta situación de violencia, toda esta situación de inseguridad, pero por una parte ya es momento de que las autoridades hagan algo al respecto, ya que pues yo creo que los niños, los estudiantes, pues no tendrían por qué sufrir las consecuencias, ¿no?, de dichas acciones. No veo por qué tendría que meterse la iglesia en este caso. ¿Tendría que ser el gobierno? Claro, el gobierno como tal. El gobierno es el que tiene que tomar las riendas de seguridad, las riendas de paz para la ciudadanía. De lo que recoges en estos testimonios, Omar, coinciden los habitantes en la intervención urgente de la autoridad, más allá de que la iglesia intervenga, más allá de que haya una tregua entre criminales, más presencia e intervención de la autoridad. Entiendo que viste los retenes para entrar a la capital, es decir, sí hay presencia, pero los habitantes piden más. Alex, definitivamente la gente agradece a la iglesia esta intervención, pero sí reclama que sería la autoridad quien tendría que estar
detrás de todo este tema de seguridad, no una tregua, sino que la autoridad esté actuando en todos los niveles de gobierno y como bien mencionas, sí hay operativos, sí hay patrullaje de la Guardia Nacional, el Ejército, sí. La Policía del Estado está en diversos operativos de la entrada del Estado, pero aún así ellos dicen, la gente, bien, los habitantes, los que han vivido esto día a día, durante décadas, dicen, bueno, pues esto no es suficiente porque sabemos que en cualquier momento pues hay violencia y pues ya estamos cansados de esto. Bien, Omar, es lo que dicen. Muchas gracias, hasta allá, hasta Guerrero. Mientras la gente regresa con miedo a sus actividades ahí en Chilpancingo, un exfuncionario fue captado con Celso Ortega Jiménez, principal líder del grupo delictivo Los Ardillos. Se trata de José Erasto Figueroa, exdelegado de la región centro de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, que aparece del lado izquierdo de la foto abrazando al presunto criminal. Él fue separado del cargo el pasado 9 de febrero, hace unos días apenas, en medio de la crisis por la violencia contra los transportistas, pues era encargado de la autoridad de transporte en Chilpancingo y en Taxco. Se dijo que el cese era parte de una serie de movimientos. Días después se da a conocer esta imagen. El lugar coincide con el restaurante donde la alcaldesa Norma Otilia Hernández se reunió con ese mismo presunto líder criminal. La titularidad de la Fiscalía de Guerrero está en un limbo. Hoy el Congreso Estatal mantuvo en suspenso la aprobación de la licencia que solicitó la fiscal Sandra Valdovinos por 6 meses. Se esperaba que el asunto fuera turnado a la Comisión de Asuntos Políticos, pero no se incluyó en el orden del día. La polémica inició el pasado 13 de febrero, cuando en un comunicado la gobernadora condenó un ataque contra transportistas precisamente en Chilpancingo, y ahí en ese comunicado urgía respetuosamente a la Fiscalía esclarecer los hechos. Al día siguiente la fiscal pidió licencia por 6 meses por asuntos personales. Estaba en el cargo desde diciembre de 2021, fue propuesta por la propia gobernadora Evelyn Salgado, pero al parecer la crisis de inseguridad actual causó diferencias entre ambas. Si no aprueban su licencia, debe retomar sus actividades o presentar su renuncia definitiva para que el Congreso nombre a un relevo. En Tlaquepaque, Jalisco, 17 personas fueron detenidas tras una balacera entre hombres armados e integrantes de la Guardia Nacional y el Ejército. Realizaban un operativo, fueron recibidos a tiros. Una mujer murió en ese enfrentamiento. En el lugar decomisaron 6 bolsas con restos humanos y también armas. Este tipo de casos, sumado a la masacre de 7 jóvenes el fin de semana, hacen que Tlaquepaque, uno de los pueblos mágicos del país, sea uno donde el crimen sea el que haga la magia. La historia es de Antonio Neri. San Pedro Tlaquepaque es uno de los 9 pueblos mágicos de Jalisco. Pese a esto, en el último mes se convirtió en uno de los más violentos del país. Forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara, con más de 1 millón de habitantes, pero existen colonias muy peligrosas, incluyendo el propio centro histórico. No hay seguridad como antes, me han robado, mi familia también. No, estamos mal con este gobierno. A lo mejor saliendo este gobierno a lo mejor cambia. Es la esperanza que tiene uno. Si no, pues seguirle igual. Inseguro. ¿Por sí. qué, oiga? Pues no ves todo lo que está pasando, están subiendo. Sí, están subiendo. Por la situación de abandono, el ejército envió 1,200 elementos para reforzar la seguridad y se identificó que detrás de los homicidios está el crimen organizado. Y aquí, precisamente en la zona metropolitana, pues es lo que nos llama la atención. Los 2 municipios que más nos preocupan en este momento es Tlaquepaque y Tlajomulco. Según el mando, las colonias más azotadas por la delincuencia son Guayabitos, San Pedrito, Toluquilla y complejos habitacionales ubicados en las zonas céntricas. Este mes se inició con varios homicidios vinculados a la delincuencia organizada que llaman la atención y nos han apoyado con gente que viene de otros estados. Tenemos ya un despliegue permanente en lo que es en todo el estado y en la zona metropolitana. Tan solo en el 2023, en Tlaquepaque hubo 279 asesinatos, superando a Guadalupe, Zacatecas, con 161 y Salvatierra, Guanajuato, con 111. En marzo del 2021, en la plaza principal, a unos metros de la presidencia, sujetos armados dejaron el cadáver de Carlos Enrique Sánchez, alias El Cholo, líder del cártel Nueva Plaza. Después, se retiraron sin que ninguna autoridad los molestara. Con información
De Antonio Neri, Milenio Noticias. Este miércoles en las páginas de Milenio Diario revelamos que al menos 40 de 300 distritos electorales están acechados por los cárteles y la violencia criminal. Con datos de presencia criminal de la Secretaría de Defensa Nacional y del Instituto Nacional Electoral, se evidencia que 8.4 millones de votantes viven en medio de luchas territoriales. Se trata de distritos de Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Sinaloa principalmente. Esos los datos, aquí los dichos. En el gobierno federal y en Morena no ven riesgo. En la oposición lo ven, exageran, lo ven como una prueba de que se vive un narcoestado. Hasta ahora van muy bien las cosas, no hay agresiones, no debe de haber ningún tipo de agresiones. Se puede llevar a cabo la elección presidencial, todas las elecciones, de manera pacífica. Y en los distritos que señala Milenio, por nuestra parte no tenemos ninguna petición especial por parte de nuestros candidatos o candidatas que requieran algún tipo de protección adicional. Sabemos, nosotros lo hemos dicho, que hay zonas complejas, pero que no impiden la actividad política ni que se hagan campañas. Hay riesgo en los distritos y hay mucho más riesgo en los municipios. En este país no se le está poniendo un alto a la delincuencia. ¿A dónde vamos? Pues a un narcoestado, hombre. Por supuesto que cada vez es más la incidencia del crimen organizado para precisamente poner a las personas que habrán de gobernar, pues eso, más allá de quien lo diga, es un narcoestado. El presidente de Morena, Mario Delgado, informó que mañana presentarán una queja ante el INE y una denuncia penal por la presunta estrategia en redes sociales con bots contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Explicó que hay cuentas falsas impulsadas por la agencia internacional Atlas Network, dedicada a combatir a gobiernos progresistas y financiada por empresas extranjeras, y que hay indicios de que tiene vínculos con organizaciones ligadas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, además de que también apoyan a la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, quien en su conferencia de La Verdad lamentó que estén más preocupados por los bots que por la violencia en el país. Me parece increíble que Claudia Sheinbaum esté más preocupada por los bots que por los muertos de Guerrero, por los jóvenes asesinados en Jalisco, por la situación que está viviendo México. Es posible que muchos de los que atacan esta campaña también sean afines a Morena. Ese es el tema, la polarización la impulsaron ellos. Ellos impulsaron el odio y ellos están cosechando la violencia. La candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, se reunió con Larry Fink, reconocido politólogo, empresario y financiero estadounidense. Es el presidente de BlackRock, la firma de gestión de activos más grande del mundo. Hablaron del panorama actual de México. Más temprano, Sheinbaum publicó un video donde celebró que la Ciudad de México, presumió que la Ciudad de México fue la única entidad que no tuvo nada que aclarar en la fiscalización superior de la cuenta pública 2022. Así lo dijo. Yo dejé de ser jefa de gobierno en junio del 2023. El año auditable completo último es el año 2022. Nos dicen que hay 0 pesos por aclarar de todo el gasto que se hizo en el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, fuimos un gobierno honesto, fuimos un gobierno honrado. Pero además es todavía más relevante porque la Ciudad de México es la que tiene más presupuesto público de las 32 entidades de la República y aún así fuimos la que tuvo 0 pesos por aclarar. Morena realizó el sorteo de senadores y diputados federales plurinominales. Lo hizo a través de tómbolas divididas por género. Primero sacó 16 nombres para la Cámara Alta. Después siguieron los diputados en las 5 circunscripciones, 5 más en una lista para migrantes, diputado migrante. El proceso tuvo errores en su organización como en las listas finales. Se equivocaron en el género y en los números sacados. Nadie se dio cuenta y así lo dejaron. Para hombre es el... Para hombres 0, 5 y 7. El 57. ¿Y de mujer qué número tenemos?
145. El 145. ¿Y de mujer? 097. Si se revierte el resultado por ese error, tanto María Villa Figueroa, Omar García Palomar y Almendra Negrete Sánchez no deberían aparecer en la lista de pluris, representación para el Senado. Los que ya amarraron pluris son familiares y conocidos de la 4T. Por ejemplo, el hermano del presidente, José Ramiro López Obrador, Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas. El primero va para la Cámara de Diputados, el segundo al Senado. Para la Cámara Baja también están Jesús Rodríguez, fue senadora suplente de Olga Sánchez Cordero, el actual dirigente de Morena en la capital, Sebastián Ramírez, y el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo. Además de ellos aparecen el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, Gabriela Jiménez, fundadora de la organización Que Siga la Democracia, amonestada por la autoridad electoral, por cierto, así como los propagandistas, Jorge Gómez Naredo, de la revista Polemón, el caricaturista Rafael Barajas, el Fisgón, al Senado. Morena aún revisa que los sorteados pertenezcan al partido y después darán a conocer la lista final. Luego de que un juez federal determinó que Emilio Lozoya, el exdirector general de Petróleos Mexicanos, continuará el proceso en su contra en libertad, con un brazalete cuando se lo den. Ahorita tiene escolta de la Guardia Nacional para que no salga del Valle de México. Hoy respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Poder Judicial está podrido por esta determinación. Consideró que si el exministro Arturo Saldívar aún estuviera al frente del Consejo de la Judicatura, Emilio Lozoya no hubiera salido del reclusorio norte, admitiendo que intervino, aunque dijo de forma respetuosa, en decisiones judiciales junto con Arturo Saldívar. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen. Hablaba con el juez, le decía, cuidado con esto. Él ayudaba. Llega la señora Ana Piña y dice, los jueces son autónomos, o sea, licencia para robar. Luego de esto, miembros de la oposición pidieron explicar la intervención en el Poder Judicial por medio de Arturo Saldívar cuando era el presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, mientras que la barra mexicana del Colegio de Abogados reaccionó de esta manera, reprobando las injerencias del presidente López Obrador hacia el Poder Judicial a través del entonces ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Dice este comunicado que las acciones descritas por el mandatario implican una intervención directa en procesos judiciales, por lo que constituyen una clara violación a los principios de independencia y autonomía. En el mismo comunicado, reprueba la barra de abogados los ataques en contra de la ministra presidenta Norma Piña, motivados por defender la autonomía del Poder Judicial de la Federación. La grilla en otro lugar judicial, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, afecta también al personal de distintas áreas. Ocurrió cuando Reyes Rodríguez Mondragón sustituyó a José Luis Vargas como magistrado presidente y sucede ahora que Mónica Soto toma la presidencia del tribunal. A solo unos días del inicio de las campañas, en medio de este proceso electoral, trabajadores del tribunal denuncian que les están exigiendo sus renuncias. Platiqué con uno de ellos, con Juan José Cerrato, director de Planeación Estratégica en el tribunal. Nos contó que el nuevo personal administrativo se está pasando el servicio civil de carrera recientemente aprobado en septiembre del 2023, del cual él forma parte. Él pide que este servicio de carrera civil se respete y que entonces no sean despedidos u obligados a renunciar. ¿Qué está pasando en el tribunal? Entiendo que cada vez que hay relevos en las presidencias suele haber cambios operativos. Sin embargo, en esta ocasión están tocando a personal que ya es parte del sistema de carrera del tribunal y en este caso entra usted.
Desde 1988 he sido servidor público, con mucho cariño, con mucho fervor, con mucho gusto he sido servidor público. He trabajado en diversas instancias, desde la Secretaría de Educación Pública, pasando por el SAT, Bansefi, Sedesol, CONACYT, en fin. Me incorporo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en mayo del 2022 como trabajador de confianza. Y el año pasado, en el 2023, con un esfuerzo muy generoso de los magistrados y de la Comisión de Administración, se consolida lo que es ahora el servicio civil de carrera. En el 6 de enero del 2023 se publica en el Diario Oficial el acuerdo general que establece lo que es el servicio civil de carrera. Digamos que es un servicio civil establecido en forma. Garantiza que las instituciones tienen a los mejores funcionarios y además cuando se abren plazas siempre es por competencia. Es un servicio civil similar al de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pues usted lo conoce, es de excelencia, de primer nivel, con embajadores, con ministros, con consejeros, y como el del INE. En mi caso particular, estoy enfrentando una situación que no es única, algunos otros compañeros lo están enfrentando, quizás por desconocimiento de las personas que en el área administrativa están ingresando al tribunal y que piensan que pues o no conocen o no lo entienden o piensan que están en instancias, en otras instancias. Tengo aquí mi nombramiento que me permito dejárselo a usted, sí, claro, a ver. ¿Verdad? Sí. Se incorpora en enero un secretario administrativo con el que yo ya había tenido trato porque había sido oficial mayor del SAT. ¿Dónde usted trabajó? Exactamente. Okay. Yo estuve en el SAT hasta el 2016, él sustituye a mi jefe y como era normal en aquel entonces, pues él sustituye a mi jefe y a todos los directores generales que estábamos ahí, pues nos da las gracias de una buena manera y todos nos vamos, como se acostumbraba en aquel entonces, ¿no? Y ahora se incorpora como oficial mayor o secretario administrativo y yo quiero pensar que por desconocimiento de forma se incorpora y a los 22 días me llaman para pedirme la renuncia. Sí. Reiteración que se hace el 9 de enero también, ya me la han pedido 2 veces. Y mi postura ha sido muy clara y muy sencilla, señores, yo soy miembro del Servicio Civil de Carrera, creo que tengo el perfil de puesto lo cubrí. Tengo el perfil, la experiencia académica, he sido catedrático en muchas universidades. Lo que quiero es que se respete el servicio civil de carrera. A usted lo están obligando a renunciar de alguna manera, usted no ha aceptado presentar una renuncia. En caso de que proceda un despido, es decir, que no venga la renuncia y haya un despido, ¿usted como parte del servicio de carrera está protegido de alguna manera ante una situación de ese tipo? Pues yo sinceramente no contemplo renunciar y yo creo que no existe el mecanismo para que me separen del cargo, salvo que bueno quieran hacer alguna cosa excepcional, no sé, que desaparezca en la plaza, pero si desaparece la plaza pues entonces no se puede ocupar. La verdad es que yo creo que no existe en este momento el mecanismo porque no existen los procesos de evaluación, no se han implementado y no se han hecho las evaluaciones. Y yo no he visto metas con mi superior jerárquico, entonces... Se cumple hoy un año de que Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, fue declarado culpable de los 5 cargos en su contra en Estados Unidos, la mayoría relacionados con narcotráfico. Milenio obtuvo las notas que hizo el jurado para emitir ese veredicto. Este es un trabajo de Ángel Hernández. Durante 3 días, el jurado que deliberó y encontró culpable a Genaro García Luna de narcotráfico solicitó detalles sobre lo que narraron los testigos de la Fiscalía estadounidense, como los pagos de narcoautoridades, la entrega de una motocicleta Harley Davidson, un secuestro de alto perfil, libros contables, llamadas y narcosubmarinos. Milenio obtuvo las notas que este jurado hizo el 16, 17 y 21 de febrero del año pasado, encerrados a piedra y lodo en la corte de Brooklyn en Nueva York. La primera solicitud del 16 de febrero fue la transcripción del testimonio de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, operador de Arturo Beltrán Leiva, sobre presuntos pagos a autoridades mexicanas en Manzanillo, Colima, para recuperar cargamentos de cocaína decomisada e intercambiarla por falsa. También pidieron el testimonio de la motocicleta Harley Davidson que Arturo Beltrán Leiva le dio a García Luna como un regalo para que el exsecretario de Seguridad Pública mexicano le facilitara al capo el trasiego de coca.
El jurado también decidió revisar lo dicho por ambas partes sobre los presuntos sobornos mensuales a García Luna, así como revisar el secuestro del funcionario ordenado por el Barbas para obligarlo a trabajar a su favor. El 17 de febrero solicitaron el testimonio de Harold Poveda alias Conejo sobre el mismo tema. También pidieron detalles de la historia del Grande sobre cómo obtuvo sus credenciales y placas falsas de la Agencia Federal de Investigación. En una segunda revisión al testimonio de Villarreal Barragán, el jurado encargó más datos de los lugares en los que García Luna y su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, ex jefe de la División de Inteligencia Policial, se habrían reunido con capos mexicanos de la droga. Y también pidieron el testimonio de Israel Ávila, contador del cártel de los Beltrán Leiva, quien registró cada soborno que recibió García Luna en libros contables. Otra cosa que el jurado solicitó fue el testimonio del agente de la DEA, Miguel Madrigal, quien afirmó que el Grande le confesó la colusión de García Luna con el narco tras ser detenido. Y pidió el testimonio de Jesús Reinaldo Zambada García, el Rey, sobre el pago de sobornos al exsecretario de Seguridad en el restaurante Campos Elíseos, además de las llamadas telefónicas entre ambos donde el mexicano confirmaba la protección institucional al cártel de Sinaloa. Finalmente, el 21 de febrero, el jurado solicitó los testimonios del Conejo y del Rey Zambada sobre el aseguramiento de 2 submarinos cargados de coca por parte de Estados Unidos. Tras analizar todos los elementos, emitieron su veredicto. García Luna era culpable de 5 cargos por conspirar para traficar cocaína a la Unión Americana y por mentirle a las autoridades migratorias. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Ahí mismo en Nueva York iniciaron los alegatos en el juicio contra Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras. En el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan se le acusa de participar en una trama que duró más de 20 años e introdujo más de 500 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Su abogado aseguró que no hay suficiente evidencia para determinar que Hernández es culpable. Por su parte, la Fiscalía sostuvo que el expresidente trabajó de la mano con los cárteles como el de Sinaloa, sí, el de México, el cártel de Sinaloa, para traficar cocaína, utilizar el dinero para sus campañas presidenciales. El primer testigo en comparecer fue José Sánchez, contador de una empresa vinculada al lavado de dinero. Afirmó haber estado en reuniones donde como presidente de Honduras, Hernández recibió miles de dólares. 25 países de la Organización de Estados Americanos, la OEA, condenaron la invasión militar rusa en territorio ucraniano iniciada hace casi 2 años. Están por cumplirse 2 años esta semana. En una declaración conjunta rechazaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por Rusia en Ucrania, la separación de niños ucranianos. También pidieron un cese al fuego inmediato por parte del Kremlin. México fue uno de los 7 países que no firmó el documento a pesar de haber participado en la sesión del Consejo Permanente donde se aprobó la declaración. Para México es condenable la invasión de Rusia en Ucrania. Lo ha dicho el presidente, lo dijo en su momento el canciller Marcelo Ebrard, pues hoy no se sumaron a estos 25 países en la OEA. El gobierno de México sí celebró un encuentro, pero con Rusia, con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Allí estuvo la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, reunida con él en el marco de la cumbre del G20 en Brasil. Incluso se calificó este encuentro como caluroso. Una mina ilegal de oro colapsó en Venezuela. En un primer momento se habló de 30 personas muertas, 100 que habían quedado sepultadas. Horas más tarde, el presidente de ese país, Nicolás Maduro, aseguró en un mensaje en televisión que fueron 15 personas las que murieron, la mitad, pero 15 personas murieron, y que 11 fueron los heridos. El derrumbe ocurrió la tarde-noche de ayer. Hoy se dio a conocer el video. Se trata de la mina Bullaloca, en el estado Bolívar, donde la minería ilegal ha sido una constante. Es miércoles de Sofía Ramírez Aguilar en este espacio. Sof, bienvenida. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches al auditorio. A ver, traemos datos de crecimiento. Sí. El indicador oportuno de la actividad económica nos dice que aunque cerramos el año así ya medio decayendo un poco en el dinamismo, retomamos enero con un crecimiento un poquito más grande que el que traíamos en diciembre de 2.2% en la comparación anual. Es decir, estamos 2.2% por arriba de la actividad económica que teníamos en enero del año pasado. Ahora, esto es bueno, pero todavía no es espectacular, sin duda. Recordemos que el año pasado crecimos con cifras oportunas 3.1%, entonces 2.2 sigue estando por debajo del promedio de crecimiento del año pasado. Sin embargo, pues tenemos confianza al consumidor en enero que fue buena, por arriba de lo que traíamos el año pasado. Bien. Sin duda, cada sexenio cierra siempre muy optimistamente porque va a haber cambios y bueno, la gente se siente optimista, pero en este caso
caso seguimos por arriba de la confianza del consumidor de otros años. Entonces, dentro de este crecimiento, la actividad secundaria en particular tuvo una tasa de crecimiento por abajito del 2%, igual que la actividad terciaria. En los datos oportunos no traemos las actividades primarias, pero ya con la suma de las secundarias y las terciarias tenemos más del 96% de la economía y por lo tanto son datos, digamos, que nos dejan ver cómo se va a comportar la economía a principios del año. Vemos en la gráfica que nos presenta cierta estabilidad, ¿no? Aunque bien marcas, ¿no?, esa diferencia entre cómo cerramos 2023 y cómo iniciamos 2024. Hay cierta estabilidad en el crecimiento. Hay cierta estabilidad, sobre todo pensando que en el crecimiento a largo plazo de México, el promedio ha sido de alrededor del 2.4, 2.5%. Entonces todavía estamos por debajo del crecimiento observado en los últimos años y por eso digamos que estamos regresando a donde estábamos antes. Sin embargo, cuando tú aprecias qué pasó en el nivel prepandemia, pues apenas estamos alrededor de 3, 4% por arriba de donde estábamos antes de la pandemia. Eso sin duda pues es insuficiente todavía y tenemos que esperar los datos que mañana nos va a confirmar el INEGI para saber no solo cuánto creció de manera efectiva la economía el año pasado, sino el PIB per cápita, que hasta con los datos preliminares sabíamos que estábamos a niveles de 2016. Sí, nada más para cerrar, ¿a qué deberíamos estar atentos en estas semanas, ¿no?, que pudiera impactar en el crecimiento económico? Pues sin duda el tema de las importaciones chinas, sí, que ha sido notorio en los titulares de la prensa norteamericana, es uno de los rubros más importantes. Cabe destacar que vamos a ver siempre estos titulares muy bombásticos diciendo México está permitiendo el ingreso de mercancías chinas a pesar de que Estados Unidos está molesto. Lo cierto es que lo que estamos viendo es una importación, se está registrando como importación, la inversión extranjera directa china se mantiene en niveles muy bajitos y si Estados Unidos quiere poner aranceles, pues tendrá que ponerlos sobre las mercancías chinas, no las mexicanas. Se tendría que confirmar que efectivamente están pasando mercancía china por México sin pagar aranceles. Sin pagar aranceles. Y ese tema lo veo complicado, sobre todo pues porque no hay respaldo, digamos, en los datos. Claro que China los datos no son particularmente confiables y México tiene un amplio aspecto de oportunidad en ese rubro también. Gracias, Sof. Gracias, Sofía Ramírez Aguilar. Pausa, volvemos. Uno hasta el fondo, Gil Gámez. Gil lo leyó en sus periódicos digitales. Morena inició la insaculación de sus candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal, la tómbola, la rifa. El grave asunto se decide por sorteo. Ustedes lo saben, la tómbola. Sí, la vida es una tómbola. Gilga leyó con toda seriedad los nombres de algunos de los insaculados que presenta aquí a usted en Milenio Noticias con Alejandro Domínguez. José Ramiro López Obrador. Y no vayan a empezar en serio, no vayamos a empezar con que aquí hubo mano negra. No, señores. Así es el azar. Rafael Barajas, el fisgón. Y no empiecen. Se puede cobrar como director de cuadros de Morena, monero en jefe de su periódico La Jornada y legislador. ¿Qué o qué? ¿Qué tiene de malo? Gilga pide 2 hurras por el fisgón. Intelectual orgánico de López y alguno. Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. Pido un aplauso para el fisgón que al fin ha llegado. Mil gracias por tanta y tanta grilla. Bien empoderado. Qué feliz está. Luego y entonces Américo Villarreal Santiago, hijo del ex gobernador de Tamaulipas. Gámez no ignora que así es la democracia, un azar, una tómbola. ¿Y qué dijeron? Ya se acabó. No, no, señores y señoras que hoy ven Milenio Noticias. Nos queda Jesús Ramírez Cuevas para la siguiente insaculación. La lectora, el lector y ustedes que nos ven necesitan un tafil de 1 gramo. Jesús Rodríguez, la mazorca, artista de fuste y fusta. Gil se pone de pie y se desmaya de inmediato.
a chispiajos? ¿Y qué le dicen a Gil de Víctor Hugo Romo, exalcalde honestísimo de la Miguel Hidalgo? Puestas así las cosas, todo va bien con los pluris de Morena. Háganle, compañeros, camaradas, a transformar el país y a ganar su dinero y a hacer sus negocios y esas cosas que suelen hacerse cuando tiene uno estos cargos. Todo es muy raro, caracho, como diría Epicuro. Nada es bastante para quien lo que es bastante resulta poco. Gracias, Gil. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.